Durante casi 80 años, una sección del cuartel general secreto de Hitler, la infame guarida del lobo, permaneció sellada. Dentro de esta gigantesca megaestructura se esconde un gran nido de nazis oculto tras hormigón armado y un bosque denso. Número 5. La fortaleza en el bosque. Un búnker se alza imponente en el bosque como una especie de templo maya. Los historiadores asumieron que era solo otro búnker derrumbado, pero en 2024, investigadores regresaron con un radar avanzado y descubrieron algo inesperado: una serie de celdas nazis intactas desde los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encontraron en su interior asombró incluso a los expertos más experimentados, y los nazis nunca quisieron que nadie viera la fortaleza en el bosque, con el telón de fondo de la guarida del lobo. En 1940, mientras Adolf Hitler se preparaba para su invasión masiva de la Unión Soviética, los nazis necesitaban un cuartel general invisible desde el aire y capaz de resistir la aniquilación si ésta llegaba. Lo que construyeron fue más que una base, fue una fortaleza oculta del miedo, sepultada bajo árboles, pantanos y redes de camuflaje. Llegó a conocerse como la guarida del lobo, un lugar que apestaría a terror y secretismo durante décadas. Este lugar se ha ampliado, modificado y fortificado aún más. Se construyó entre 1940 y 1941 bajo la dirección de los ingenieros de Hitler y la organización Todt. Este fue el mismo grupo que explotó la mano de obra esclava para construir autopistas, campos de exterminio y búnkeres por toda Europa. El lugar fue elegido con malas intenciones. Los bosques de Masuria eran densos, pantanosos y aislados. Cualquiera que entrara sin permiso corría el riesgo de desaparecer para siempre. Desde el aire, los aviones solo veían un verde infinito. Bajo esa engañosa fachada, los nazis forjaron uno de los centros de mando más temidos de la guerra. El complejo se expandió hasta albergar más de 200 estructuras, incluyendo búnkeres, barracones, centrales eléctricas, puestos de guardia y su propia estación de tren. Hitler exigió que fuera autosuficiente, capaz de sobrevivir incluso estando aislada del mundo exterior. Sus defensas eran aterradoras. La guarida del lobo contaba con 3 anillos de seguridad separados, llamados Sparekreise. El anillo exterior estaba rodeado de campos minados y alambre de púas que podía destrozar a los intrusos. El segundo estaba lleno de perros gruñendo, guardias armados y torres de vigilancia. El anillo más interior albergaba el búnker de Hitler, sus salas de conferencias y las viviendas de su círculo más cercano. En lo profundo de los bosques de Keusin, Polonia, se encuentran los restos desmoronados del puesto secreto de Adolf Hitler, la guarida del lobo. Pocos lugares en la Tierra estaban tan herméticamente cerrados. Los propios búnkeres eran monstruosos. Sus muros, reforzados con acero y cubiertos de malla de camuflaje y musgo, tenían hasta 8 metros de grosor. Las ventanas eran diminutas rendijas o simplemente no existían. Dentro, el ambiente era húmedo, sofocante y olía a moho. Los visitantes describían una atmósfera de constante temor. Sin embargo, este fue el lugar donde Hitler eligió librar la guerra en el este. Vivió en la guarida del lobo durante más de 800 días, dirigiendo campañas que condenaron a muerte a millones de personas. Pero ni siquiera este reducto de paranoia pudo protegerlo de la traición. El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg llevó una maleta con una bomba a una cabina de conferencias dentro de la guarida del lobo. La colocó cerca de Hitler y luego se escabulló. Al detonar, 4 oficiales volaron en pedazos y la cabaña quedó en ruinas. Hitler sobrevivió solo porque una pesada mesa de madera absorbió la explosión. Salió tambaleándose, quemado y sordo, pero vivo. El intento reveló que incluso dentro de esta fortaleza del terror, podían surgir conspiraciones. Las consecuencias fueron brutales. La seguridad se multiplicó. Se instalaron puertas blindadas y el ambiente se volvió sofocante. La guarida se convirtió en una pesadilla de sospechas, donde la lealtad se ponía a prueba constantemente y el miedo a la ejecución flotaba en el aire. Cuando el Ejército Rojo avanzó en 1945, los alemanes abandonaron la guarida del lobo. Intentaron destruirla con explosivos, pero los muros eran tan grotescamente gruesos que gran parte sobrevivió como una cicatriz en el bosque. Inicialmente una estructura relativamente pequeña de ladrillo y hormigón, en 1944 se amplió y se recubrió con 2 gruesos muros de hormigón. Tras la guerra, fue necesario retirar 54,000 minas terrestres antes de poder acercarse a las ruinas con seguridad, y por eso tardó tanto en descubrirse completamente el interior. Cuando los expertos descubrieron recientemente espacios ocultos,
similares a prisiones, bajo la guarida del lobo, quedaron impactados. Se les recordó que este siempre fue un lugar construido para el secreto, la muerte y el horror. Dentro de esta fortaleza del miedo vivían algunos de los hombres más cercanos a Hitler. Nadie encarnaba la corrupción y la crueldad más que Hermann Göring. Fue en su villa privada en la guarida del lobo donde se hizo este impactante descubrimiento. Entonces, ¿qué clase de hombre era Göring? Su historia importa porque fue cerca de su villa privada en la guarida del lobo donde se haría el terrible descubrimiento. Los expertos ahora investigan desesperadamente su historial en busca de pistas sobre su posible papel en relación con lo descubierto bajo estas celdas ocultas. Número 4. Vanidad, poder y atrocidad. Hermann Göring no solo era uno de los hombres más cercanos a Hitler. Era la viva imagen de la arrogancia nazi, un hombre que mezclaba la crueldad con una codicia grotesca. Hermann Göring cayó en manos estadounidenses tras su propia caída en desgracia en abril de 1945. Göring saltó a la fama inicialmente como as de la lucha durante la Primera Guerra Mundial. Fue condecorado y admirado por muchos alemanes como héroe de guerra, y esta fama le abrió el camino hacia la política. Cuando se unió a Hitler en las primeras etapas del movimiento nazi, demostró ser inmediatamente útil. Para 1933, había creado la Gestapo en Prusia, la policía secreta que aterrorizaba a los oponentes, aplastaba la disidencia, reclutaba voluntarios para unirse a lo que, según sus criterios, era un grupo de nazis superiores y sentaba las bases de un Estado basado en el miedo. Ese solo acto lo distinguió como uno de los arquitectos de la brutalidad nazi. Su ascenso al poder se intensificó tras la construcción de la guarida del lobo. El complejo se convirtió en un centro donde Göring podía imponer su visión del terror en reuniones secretas, protegido por muros de hormigón y rodeado de guardias. Ya en 1935, Göring fue nombrado comandante en jefe de la recién creada Luftwaffe. El nombramiento le otorgó un enorme prestigio y lo colocó en el centro mismo de la maquinaria bélica de Hitler. Al principio, la Luftwaffe se expandió rápidamente bajo su mando y pareció demostrar el creciente poder de Alemania, pero su historial pronto se vio marcado por la arrogancia y los fracasos catastróficos. En 1940, prometió a Hitler que su fuerza aérea aplastaría a Gran Bretaña en la batalla de Inglaterra, afirmando que Londres podría ser bombardeada hasta la rendición en cuestión de semanas. En cambio, la campaña fracasó en octubre de ese año y Gran Bretaña se mantuvo firme, obligando a Hitler a abandonar sus planes de invasión. En la guarida del lobo, Göring intentó convertir estas derrotas en excusas, presentándose como indispensable mientras los soldados en el frente pagaban las consecuencias. Más tarde, a finales de 1942, cuando el 6 grados ejército alemán quedó atrapado en Stalingrado por el avance soviético, Göring se jactó de que su Luftwaffe podía mantener abastecidas a las tropas cercadas desde el aire. Se comprometió a entregar cientos de toneladas de alimentos, combustible y municiones cada día. La realidad fue catastrófica. Sus aviones solo lograron transportar una fracción de lo necesario. Los soldados morían de hambre, se congelaban y se quedaban sin municiones. Para febrero de 1943, el 6 grados ejército había sido aniquilado, con más de 90,000 supervivientes hechos prisioneros, la mayoría para no regresar jamás. Estos fracasos costaron innumerables vidas, pero Göring aún se aferraba a su poder. En la guarida del lobo, se sentaba cómodamente en las reuniones informativas, insistiendo en su autoridad y fingiendo que sus promesas vacías no habían condenado a muerte a un ejército. Göring también controlaba el plan cuatrienal, diseñado para preparar a Alemania para la guerra total. Mediante este programa, explotó el trabajo forzado, saqueó los recursos y ordenó la extracción brutal de bienes de las naciones conquistadas. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del Reich mediante el robo y la corrupción. La guarida del lobo le proporcionó otra ventaja. Tras sus muros fuertemente custodiados, Göring podía supervisar estas políticas con seguridad mientras disfrutaba de lujos que contrastaban con la miseria de millones de personas en el exterior. Su avaricia se evidenció especialmente en Karen Hall, el enorme palacio que construyó a las afueras de Berlín. Esta finca estaba repleta de obras de arte expoliadas, robadas de museos y familias judías de toda Europa. Pinturas de maestros como Rembrandt y Rafael decoraban sus paredes. Llenó las habitaciones de oro, joyas, pieles y muebles extravagantes. En la guarida del lobo, Göring vivía en cómodas habitaciones mientras otros a su alrededor soportaban el miedo y las penurias. Para él, esta no era solo una oficina. Era otra sede de poder,
un lugar donde podía tomar decisiones que condenaban a millones mientras se rodeaba de comodidades y símbolos de riqueza. Los túneles y celdas ocultos dentro del complejo le permitían operar sin ser visto por el público, y fue aquí donde perfeccionó muchos de sus planes. Después de la guerra, los crímenes de Göring lo alcanzaron. Fue condenado en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su sentencia fue la muerte en la horca. Estaba facultado para imponer la pena de muerte o cualquier otro castigo que considerara justo. Pero les negó a sus víctimas incluso esa justicia. Introdujo cianuro de contrabando y se suicidó en su celda en 1946. Pero si Göring creía que podía llevarse consigo los secretos de lo que estaba enterrado en esas celdas secretas, estaba muy equivocado, porque los expertos simplemente lo desenterraron. Número 3. El impactante descubrimiento bajo la villa de Göring. En 2024, una excavación rutinaria se convirtió en algo aterrador. La Fundación Letebra, un grupo de investigación que trabaja legalmente en la guarida del lobo, comenzó a excavar cerca de los restos de la villa personal de Hermann Göring. Lo que descubrieron no fue un muro en ruinas ni un pasaje derrumbado. Fueron restos humanos enterrados en espacios ocultos, similares a confinamientos, que parecían más celdas secretas que tumbas. 3 pertenecían a adultos. El más pequeño era un recién nacido. Lo que hizo el descubrimiento aún más escalofriante fue su estado. A todos los esqueletos les faltaban manos y pies. Dominik Markovic, miembro de la Fundación Letebra, afirma que es un descubrimiento increíble. Esto no era una descomposición normal. Era deliberada o, al menos, muy inusual. Sus cuerpos estaban tendidos en fila bajo el suelo de lo que parecía ser una antigua sección de servicio cerca de una plomería de la década de 1940. Quien los colocó allí quería ocultarlos, pero no como se entierra a los soldados o se honra a las víctimas. Se sentía como un confinamiento, incluso en la muerte. Lo que hizo el descubrimiento aún más sorprendente es que no se encontraron objetos personales. Están interesados en maximizar la recuperación de evidencia. Se despojó a los cuerpos de su identidad antes de sellarlos. Los arqueólogos describieron la escena como desoladora y desconcertante. El descubrimiento se comunicó de inmediato a la Fiscalía polaca, que lo trató como una posible escena del crimen. Los investigadores trabajaron con cautela, documentando cada ángulo, cada hueso y cada rastro de tierra alrededor de los esqueletos. Pero los expertos pronto se dieron cuenta de que el hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. Número 2. La investigación. Tras el descubrimiento inicial, la Fiscalía trató el lugar como una posible escena del crimen. La cámara subterránea fue sellada y los equipos forenses iniciaron una excavación controlada. Cada objeto fue documentado. Solo recuperando todos los diferentes tipos de evidencia de un yacimiento arqueológico, podemos comenzar a obtener una visión más completa de lo que le ocurrió a la gente en el pasado. El suelo fue fotografiado y mapeado en secciones de cuadrícula, y cada hueso humano fue cuidadosamente embolsado, etiquetado y registrado en una cadena de custodia. El objetivo era claro: preservar cada vestigio del contexto para un análisis posterior. La Fiscalía dictaminó desde el principio que los huesos no pertenecían a víctimas recientes. Dada su condición y profundidad, la determinación legal fue limitada, pero crucial. Los restos parecían ser anteriores a 1945, posiblemente del periodo de entreguerras. Esta decisión puso fin a la investigación criminal. Los científicos forenses se preparan ahora para analizar los restos por etapas. La primera fase probablemente consistirá en análisis de isótopos de estroncio y oxígeno. Estos isótopos, absorbidos a través de los alimentos y el agua, se fijan en huesos y dientes con el tiempo, proporcionando pistas sobre el lugar de crianza de una persona. Si las muestras están intactas, los investigadores podrían correlacionar la firma isotópica con regiones geográficas, lo que podría revelar si estos individuos eran alemanes, de Europa del Este o de territorios ocupados. Pero eso por sí solo no será suficiente. La datación por radiocarbono también será crucial. Utilizando las tasas de desintegración del carbono 14, los expertos buscan determinar fechas aproximadas de muerte. De tener éxito, esto podría reducir la cronología a una década específica. Según informes, pruebas preliminares sugieren que algunas personas podrían haber muerto en las décadas de 1920 y 1930, pero estos resultados siguen sin confirmarse y están sujetos a riesgos de contaminación. Los científicos advierten que las condiciones en la cámara podrían complicarlo todo. Los huesos fueron enterrados en un ambiente húmedo y sellado. Por lo tanto,
Una vez recuperado el cuerpo y llevado al laboratorio, se puede extraer una amplia gama de información del esqueleto. Además, es posible que haya sido sometido a tratamiento químico, ya sea intencionalmente, como parte de la manipulación forense nazi, o por exposición ambiental a compuestos volátiles utilizados en la construcción de búnkeres. Cualquiera de estos factores podría degradar los datos isotópicos o la fiabilidad del radiocarbono. Algunos huesos podrían no proporcionar ningún dato viable. Mientras tanto, los antropólogos físicos también evaluarán los marcadores de trauma en los esqueletos. Costillas rotas, fracturas craneales o signos de extremidades atadas podrían indicar ejecución, confinamiento o violencia ritual. Si las víctimas eran presos políticos, combatientes de la resistencia o sujetos de prueba, sus lesiones podrían corresponder a técnicas de interrogatorio nazis conocidas o prácticas médicas poco éticas. Sin embargo, hasta que se complete un informe osteológico completo, cualquier conclusión sería prematura. Finalmente, existe la posibilidad más escalofriante, que los restos no figuraran en ninguna base de datos nazi conocida. Si no se puede identificar a ninguna de las víctimas a través de los registros existentes, esto podría indicar una operación completamente desconocida, realizada al margen de los canales oficiales de las SS o ocultada deliberadamente por el círculo íntimo de Hitler. En respuesta, algunos expertos están reexaminando antiguos archivos de inteligencia y testimonios históricos, especialmente en torno a Heinrich Himmler, quien trabajó en las filas inferiores del Führer durante sus últimos meses. Esperan que sus registros contengan pistas que expliquen lo que se escondió bajo las celdas desde el principio. Número 1. Heinrich Himmler y la sombra de la conspiración Valkyrie. Heinrich Himmler no era un comandante de campo de batalla. Era un verdugo burocrático que ascendió en las filas nazis dominando el miedo, la lealtad y la eliminación sistemática. Para 1944, controlaba las SS, la Gestapo y todas las fuerzas policiales del Tercer Reich. Tras el fallido intento de asesinato contra Hitler el 20 de junio, conocido como el complot Valkyria, el 20 de julio de 1944, se produjo el atentado contra Hitler. Himmler asumió poderes casi dictatoriales sobre la seguridad interna. Consideró el complot no solo como una traición, sino como una oportunidad para purgar del ejército alemán a cualquiera cuya lealtad a Hitler no fuera absoluta. A pocas horas del bombardeo, Himmler llegó a la guarida del Lobo con plena autoridad para actuar. Lo que siguió no fue una investigación legal. Fue una purga disfrazada de justicia. Cientos de oficiales de alto rango, incluyendo veteranos condecorados e incluso antiguos héroes de guerra, fueron arrestados. Algunos fueron ahorcados públicamente en Berlín, suspendidos de cuerdas de piano en salas de ejecución diseñadas para prolongar el sufrimiento. A otros se los llevaron en secreto, los torturaron para que confesaran y nunca más se los volvió a ver. Se falsificaron o borraron los registros. Familias enteras fueron atacadas para crear una cultura del terror. Hitler presenció algunas de las ejecuciones en video en sus aposentos privados y, según se dice, exigió que se diese ejemplo a más oficiales. La propia guarida del Lobo se convirtió en un lugar de interrogatorio y castigo. Himmler desplegó equipos de las SS para registrar cada rincón del recinto. Se interrogó a las secretarias. Se detuvo a los conductores. Se monitoreó al personal de comunicaciones para detectar mensajes cifrados. Se investigó a ingenieros y guardias por posible sabotaje. El ambiente se tornó de paranoia total. Incluso los leales de toda la vida temían decir algo inapropiado o ser asociados con la persona equivocada.